Estamos en comunicación con Santiago Cafiero, jefe de gabinete del Gobierno Nacional. Cafiero, ¿cómo le va? Guillermo Paniza y equipo, lo saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal, Guillermo? Bien, buen domingo. Che. Bueno, primero las condolencias, por supuesto, una trágica desaparición, la de Ernesto Mario Meoni. Había estado con nosotros el domingo pasado siendo entrevistado. La verdad que una noticia que seguramente golpea y mucho en el seno del Gobierno Nacional. Nuestros respetos y condolencias a las personas que estuvieron muy cerca del ministro, claramente, ¿no? Bueno, la verdad que te agradezco, Guillermo. Sí, efectivamente, un golpe muy duro, un accidente trágico, inexplicable. Todavía no. Seguimos muchos de nosotros con mucha tristeza, obviamente. Abrazamos a las familias, a los seres queridos, a su pueblo Junín, que le expresó tanto cariño el día de ayer. Pero la verdad que muy duro, la verdad que sí. Se me pone nudo la garganta cuando hablo de Mario. Sí, entiendo y se lo... Querida, Totalmente. Muy valorada, le tocó un momento complejo para gestionar y lo hizo con tanta honestidad, con tanta valentía. Tuvo que tomar medidas que iban contra natura de lo que era su ministerio, sí. Que tenía que habilitar cada vez más y más vuelos, más y más viajes y transporte y fíjate que con el trabajo que hizo Mario para traer a los repatriados, todo el trabajo que hizo Mario para cuidar la salud de los argentinos y argentinas, sí. Ir modificando permanentemente los protocolos para el transporte público. Le debemos mucho a Mario en esta pandemia, la verdad que hizo mucho. Bien, una pérdida enorme. Seguramente, y así lo sentimos nosotros en la charla que hemos tenido el domingo pasado. Semana importante, semana con una situación, con una foto de suba de contagios, con un nivel de fallecimientos lamentablemente muy dramática. Hoy lo planteamos en el comentario editorial. No es nuestra ambición ni nuestra pretensión periodística obtener títulos, sino posiblemente entre todos, ¿no? Entre la construcción colectiva, llamar a la reflexión a todos, a las autoridades, a ustedes, al oficialismo, a la oposición. La sociedad está viendo un espectáculo dramático desde lo sanitario y desde lo económico, y esta semana puede ser muy importante, y tenemos la expectativa todos los argentinos de que haya unidad en la respuesta, digamos, de la sociedad a lo que ustedes, los funcionarios, determinen. ¿Habrá reunión esta semana? ¿Esperan una reunión entre el presidente y Horacio Rodríguez Larreta? Mira, más que la reunión, yo quiero que todos tengamos la información clara de qué es lo que se viene haciendo y cómo se viene trabajando. Me parece que eso es fundamental para saber dónde estamos parados y cuáles son las acciones de gobierno, digamos. No es un gobierno que se ha quedado de brazos cruzados, ni mucho menos. Pensá que hace un tiempo el presidente empezó a desalentar los viajes al extranjero. Allí se bajaron muchas de las reservas, más del 57%, a partir de que el presidente solicitó esto a la ciudadanía, más del 57% de las reservas de viajes al extranjero se dieron de baja. La misma comunidad, la misma sociedad lo dio de baja, entendiendo la gravedad de la situación que se avecinaba con la llegada de la segunda ola. A eso se le sumaron las medidas, que básicamente terminaron tituladas como las medidas de nocturnidad, que son medidas también más ampliadas en todo el territorio nacional, a partir del 9 de abril. Ese DNU, esas medidas vencen ahora el 30 de abril y son parte de la discusión. A eso se sumó, después de una semana de muchísimos crecimientos de casos, se sumaron las medidas que tuvo que tomar el presidente en la región del AMBA, donde se incorporó también la vuelta a la virtualidad de las clases. En definitiva, siempre se fueron tomando medidas para bajar la circulación, que es lo que necesitamos hacer, bajar la circulación de personas allí donde los casos están creciendo, donde las camas están ocupando y donde cada vez se hace más difícil, se dificulta cada vez más la tarea de los médicos, médicas, enfermeros y enfermeras, porque tienen que tienen que trabajar en un sistema saturado en la Ciudad de Buenos Aires, y eso es lo que está sucediendo. En definitiva, lejos de quedarnos de brazos cruzados, ni mucho menos. Lo que nosotros hicimos allá el 9 de abril
fue pedirle a los argentinos y argentinas tiempo para vacunar a los mayores de 70 años, enfocar con mucha objetividad, es decir, con un objetivo bien concreto, enfocar la vacunación en los mayores de 70 años. Ya estamos llegando en todo el país a que el 70% de los mayores de 70 años ya estén vacunados al menos con una dosis. Eso va a bajar, eso apunta fundamentalmente a bajar el índice de letalidad sobre ese rango etario, que era el más alto. El más alto, lo que aprendimos durante el año pasado es que la mayor cantidad de muertes, la mayor letalidad, mejor dicho, se dio en los mayores de 60 años. Entonces teníamos que avanzar con una campaña de vacunación bien objetiva. Y eso se está logrando, ese tiempo que le pedimos a la comunidad y a la sociedad se está logrando. Gran parte de esto que se está comentando en los diarios del día de hoy, de que se logró amesetar, es decir, terminó de ser tan acelerada la curva de contagios, eso es gracias al esfuerzo y al trabajo de todos los argentinos y argentinas, que se tomaron con mucha responsabilidad las medidas de cuidado. Eso ha sucedido, con lo cual no son solamente medidas de gobierno, de un gobierno u otro gobierno, es también la comunidad en su conjunto de cómo acompaña, y eso se ha dado en su gran mayoría, obviamente. Creo que si hubieran bajado o se hubiera mesetado si hubiera habido más acompañamiento. Bueno. Y Cafiero, digamos, volviendo a la pregunta, ¿no? Se espera que esta semana haya finalmente, por lo menos, reuniones al nivel de jefe de ministro, jefe de gabinete, digo, con Felipe Miguel, con Carlos Bianco, para eventualmente avanzar a una situación de, como muchos dicen, que no eran las mismas variables que teníamos el año pasado, naturalmente. Totalmente, y la foto es dinámica, ¿no? La situación es dinámica permanentemente. ¿Se pueden pensar, están evaluando ir a restricciones más duras, a un endurecimiento, algo más parecido a la cuarentena fase 1 del año pasado? Mira, yo te voy a repetir, Guillermo, yo creo que acá nadie está en condiciones de descartar nada. Me parece que lo fundamental es que tenemos que seguir con una estrategia coordinada, que la tarea del gobierno nacional que ha emprendido el presidente con mucha determinación y sin miramientos desde el punto de vista electoral, entendiendo que hoy la sociedad, la comunidad, los vecinos de cualquier barrio, localidad, lo que le están pidiendo a la política, lo que le están pidiendo a los dirigentes es que salven vidas, no que piensen en la próxima elección. Entonces, me parece que esa es la lectura que con mucha determinación hace el presidente y toma decisiones que a priori resultan antipáticas para una gran parte de la sociedad, es así. Pero sí, lo cierto es que, en definitiva, cuando ponemos un valor supremo, cuando ponemos una prioridad superior, que es la defensa de la vida, todos los argentinos y argentinas lo entienden de ese modo, y entonces hacen que las medidas que se van tomando tengan resultados, porque si no tendría resultado. Lamentablemente hay una parte de la oposición que ha elegido otra cosa, que ha elegido hacer política con la pandemia. Es algo que nosotros no nos vamos a aprender, que consideramos que ya tenemos suficientes problemas como para meter un problema más, que es estar tironeándonos sobre la pandemia, discusiones políticas. Eso no resuelve nada. Bien. Y para nada nosotros vamos a ir por ese lado. De hecho, el día lunes, independientemente de todos los debates y discusiones, el día lunes pasado el presidente lo que hizo fue firmar convenios para ampliar 1.400 camas, más de 400 de ellas unidades de terapia intensiva en todo el territorio nacional. Nosotros seguimos trabajando, seguimos negociando con cada uno de los laboratorios para que nos entreguen las vacunas y que la campaña de vacunación siga adelante, como se viene llevando adelante, con mucho esfuerzo naturalmente, pero con la excepcionalidad de que es la campaña de vacunación más grande de la historia argentina. Cafiero, Sebastián Urrieta te quiere hacer una consulta. Vale. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo te va? A ver, recién lo dijiste medio al pasar, quisiera ver si digamos, esta es un poco la visión hoy, la óptica que tienen desde el gobierno. O sea, le achacan sobre todo a Horacio Rodríguez Larreta que de haber seguido las recomendaciones del DNU, hoy estaríamos con un amesetamiento, digamos, aún más pronunciado. O sea, evidentemente, digamos, está poniendo en riesgo
la situación epidemiológica, la postura de la ciudad? Mirá, esto lo vimos todos, ya la parte del aprendizaje que vimos el año pasado es que los casos se iniciaron en la ciudad de Buenos Aires, eso derramó al resto del conurbano, eso a la provincia y eso al resto del país. Siempre se inició así y ahora la segunda ola está teniendo un comportamiento similar. Me parece que lo que nosotros venimos trabajando siempre fue coordinar acciones, porque la autoridad sanitaria nacional es quien debe definir los lineamientos principales de la estrategia sanitaria, y hasta acá siempre fue así. Solamente esta última semana, el jefe de gobierno de la ciudad decidió judicializar las medidas sanitarias nacionales, y guiado solamente por una especulación electoral, porque no tiene ningún tipo de argumento sanitario como para avanzar de ese modo, y en ese sentido yo creo que nosotros lo que tenemos que continuar haciendo es trabajando y buscando los consensos necesarios para avanzar en las medidas de cuidado. El deseo del presidente es que se vuelva a coordinar y que todas las jurisdicciones vuelvan a tener una coordinación plena. Pero bueno, a ver, vos fíjate una cosa, Sebastián, el decreto que tenemos hoy vigente es el decreto que se inició en el 9 de abril, del 9 de abril al 30 de abril. En el medio de ese decreto, como hubo una explosión de casos en el AMBA, el presidente decide tomar una cierta cantidad de medidas. Ese DNU, el que está vigente hoy, en el artículo 17, lo que planteaba es que, planteaba un escenario de estas características. Ahora, lo que suponía ese artículo era que las jurisdicciones que estuvieran en una situación de estas características tomaran esas decisiones. Y lo que pasó es que no las tomaron, entonces por eso el presidente las toma. Y no las tomaron por especulación electoral, o por especulación política. Eso fue lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires. Sí, pero ¿eso le cabe solamente a Larreta, o también es un mensaje también, digamos, a otros gobernadores que, por ejemplo, continuaron con las clases presenciales? Sí, pero no tienen el nivel de... Te vuelvo a insistir. Hay gobernadores que no, por ejemplo. O sea, la provincia de Catamarca tuvo, mucho antes de que estemos discutiendo esto, también aplicó, fundado en este marco normativo que te estoy hablando, también aplicó la restricción o la vuelta a la virtualidad en 3 departamentos, o la vuelta remota en 3 departamentos de la provincia, y eso fundado en este marco normativo. Eso sucedió antes, así como también tampoco tiene sentido aplicar este tipo de políticas en los que son las escuelas rurales, salvo que haya un brote, ¿no? Es decir, la Argentina es el 8º país más extenso del mundo. Pensar que desde el centralismo de Buenos Aires se tienen que determinar todas las políticas para todo el país, nos parece que no. En esta instancia de la gestión de la pandemia, si hay un aprendizaje sobre eso, me parece que eso no corresponde. Hoy lo que vos tenés es en algunas provincias que se está aumentando casos. Ahora el ritmo y la velocidad es distinta, es muy distinta a lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires. Y otra cosa más, no hay ningún conglomerado similar al del AMBA en el resto de las provincias.